Quiero que pongas mucha atención porque el Señor me sorprendía mucho acerca de lo que voy a compartirte. Sabes que hoy justamente como es la ceremonia de la Santa Cena, ¿cuántos de aquí conocen la ceremonia de la Santa Cena? Lo que tomamos cada primer domingo de mes. Sabes que cuando venía eso a mi mente, el Señor me mostraba algo más allá de un ritual o de una ceremonia o de una tradición. Y el Señor me mostraba que cuando Jesús hizo la cena y después de eso dice la Biblia que le lavó los pies a los discípulos, lo que Él quería mostrar más que hacer un ritual o más que hacer nosotros recordar una cena, es que nosotros recordemos el estilo de vida que debemos de tener. El estilo de vida que Jesús nos va a enseñar en esta mañana que debemos de tener. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 13, versículo 3. Juan capítulo 13, versículo 3. Dice así: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ponme mucha atención. Este evento lo recordamos mucho e incluso en la iglesia tenemos mucho esta cultura de por qué no lavarle los pies a las personas de una manera física, de una manera literal. Pero creo que más que un ritual o más que una ceremonia o más que una costumbre, tiene que ser un estilo de vida de nuestro corazón, no tan solo de un momento, sino de todos los días. No sé si me explico. Y Jesús quería mostrarnos más que nada un estilo de vida. Es más, vemos que con su ejemplo, Él nos enseña cómo Él se conducía. Hay más ejemplos donde Jesús enseña a servir. Es más, Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Él tenía una actitud de corazón humilde, que eso lo llevaba a dar un resultado de servicio. Él se sabía grande, Él sabía que tenía bajo sus pies el dominio, el reino, pero no por eso dejó de servir, no por eso dejó de ser humilde. Es más, el gran carrazo, voltea al que está al lado, el gran carrazo, con el que entró antes de ser crucificado fue un asno, un pollino. Algo que a nuestros ojos o algo que ante los ojos de las personas podría ser humillante, pero Él tuvo la suficiente humildad para hacer cosas que a lo mejor muchos de nosotros o muchas personas no hubieran hecho. Y sobre todo, Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú sabes que eres grande y no tienes problemas de identidad, tú vas a tener la suficiente humildad para hacer lo que sea con tal de servir a tu prójimo, ¿verdad? Voltea al que está al lado y le harás lo que sea por servir a tu prójimo. Y vemos entonces que no tan solo Él quería instituir un ritual, Él quería instituir un estilo de vida. Incluso ahí más adelante en el capítulo 13, versículo 12 dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Voltea al que está al lado y le entiendes lo que Jesús hizo. Quiero que veas algo muy importante, porque cuando recordamos, y yo quiero que venga a tu mente ese momento donde Jesús pone la mesa, donde Él, yo estoy segura, no lo dice la palabra de Dios, pero no sé, yo creo que como que Jesús ha de haber hecho esa cena. Él mismo ha de haber dicho, yo voy a atender a mis discípulos. La palabra no lo registra, pero según yo veo a cómo era Jesús y como vamos a ver y nos vamos a sorprender muchísimo, muy seguramente Él ha de haber preparado esa cena rica, la ha de haber sazonado y todo lo que implica. Pero el momento más especial y lo que Él quería enseñarles era un estilo de vida.
Y me impresiona mucho porque cuando Él les dice, ustedes tal vez no entienden. Y Pedro cuando dice, pero es que tú no deberías de lavarme los pies, al contrario, yo debería de lavarte los pies a ti. Era algo que Pedro tenía razón. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo quería mostrarles que siempre debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y Él tuvo la suficiente humildad, Él no tuvo ningún problema. ¿Sabes que cuando nosotros venimos a la iglesia y nosotros cantamos a Dios y damos gracias por su presencia y nos metemos a la presencia de Dios, adoramos, pero también adoramos a Dios cuando servimos a los demás? También adoramos a Dios cuando nosotros atendemos a la gente, cuando nosotros ocupamos un espacio, ocupamos un lugar o ocupamos un tiempo para servir a los demás. Es parte de nuestra adoración. Era el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que a veces pensamos que nuestro Señor Jesucristo era así como que acá, como que, bueno, lo admiramos muchísimo, pero era el hombre más sencillo que nos podemos imaginar. De lo más sencillo, con una humildad de corazón, de lo más sencillo que nos podamos imaginar. Él no hacía acepción de personas. Tanto trataba bien a un rico como trataba bien a un necesitado, como trataba bien a un niño, como trataba bien a un adulto, como trataba bien a un hombre, como trataba de la misma manera a una mujer. Él no hacía acepción de personas, él no tenía problema con eso. Y él nos enseña a ser así. E incluso su estilo de vida en Hechos capítulo 10, 38, si gustas acompañarme. Vamos a buscar varios pasajes para que veamos cómo era nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice así: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ojo acá y ponme mucha atención. Quiero que voltees al que está al lado y le digas, anduvo haciendo el bien. Se ocupó su tiempo en hacer el bien a los demás. No tan solo ocupó su tiempo para vivir para sí mismo, él ocupó su tiempo para vivir a los demás. Y él se dedicaba a predicar las buenas noticias. Él se dedicaba a sanar a los enfermos, porque él sabía que su vida tenía que ser útil. Él no podía perder el tiempo. Tan solo 3 años de ministerio bastaron para revolucionar toda la historia de nuestra humanidad. Hasta el día de hoy nos trae locos. No sé si me explico. No tenía tiempo que perder. Cuando tú encuentras que tu vida debe ser útil, tú no tienes tiempo para perder. Tu vida tiene que ser tan útil. Hay gente que está esperando a que tú te levantes. Hay gente que está esperando que tú la bendigas. Hay gente que está esperando. A mí me da mucho gusto, ahora que pudimos estar en Santiago Tuxtla, me dio mucho gusto, no sé si vieron a un joven, bueno, a un señor que lo llevaron en un triciclo. Ese señor desde niño no podía o no puede caminar porque no tiene sus piernas, él no tiene piernas. Y así como está él con sus capacidades diferentes, él trabaja en un taller mecánico. Y con sus manos él literalmente, y perdón, pero pues él se arrastra, ¿verdad? Y así él está trabajando. No había tenido una silla de ruedas, bendito Dios, pudimos bendecirlo con una silla de ruedas. Pero cuando tú ves la alegría en los ojos de las personas que están recibiendo y que puedes ser tú de bendición a los demás, tú dices, wow, hay un motivo por el cual vivir. Hay un motivo por el cual seguir luchando. Es una alegría poder ser útil. Es una alegría poder servir a los demás. Eso causa mucha satisfacción. Y Jesús iba por todos los lugares haciendo el bien y sanando. Cuando tú tienes la oportunidad de abrir tu casa, cuando tú tienes la oportunidad de atender a las personas que llegan a tu casa y tú atenderlas, pero no tan solo eso, darles una palabra, orar por ellos, liberarlos literalmente.
Porque no lo vemos en lo natural, pero en lo espiritual hay personas que están como que en cárceles, están con cadenas, están con grilletes, y con la palabra que tú les des son sanados. Con la palabra que tú les das en tu casa son restaurados. Con la palabra que tú les das son libertados. Entonces, una forma de servir también en el reino es cuando tú predicas la palabra en tu grupo en casa o en tu grupo de conexión. Entonces es un privilegio y Jesús lo sabía y Él hacía eso. Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30 dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, voltea al que está al lado y dile: a veces no hay tiempo ni para comer. Voltea al que está al lado, díselo otra vez: a veces no hay tiempo ni para comer. Dile: te conviene. Y literal, cuando estás tan ocupado, a veces hasta se te olvida comer o no hay tiempo ni para comer. Bueno, era tanto el servicio que tenían los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo que no tenían ni tiempo ni para comer. Entonces, ojo, ponme mucha atención. Si todavía tienes tiempo para comer, entonces a lo mejor te hace falta servir un poquito más. Voltea al que está al lado, dile: te están hablando. Era el resultado de tanto trabajo, de atender a tantas personas. Aquí dice, era tanta la gente que iba y venía y ellos los tenían que atender, orar por ellos, atenderlos, animarlos, darles palabra y aquí y allá. Aquí los discípulos habían ido por primera vez a echar fuera demonios, por primera vez habían ido, Jesús los había enviado, Jesús no había ido con ellos, y cuando ellos regresan muy contentos. Pero aparte de contentos, ¿cómo creen que regresaron? Aparte de con hambre. Regresaron cansados. Voltea al que está al lado, dile: regresaron bien cansados. Cuando haces el bien, cuando sirves a los demás, físicamente te cansa. O dígame, no, los maestros de Igle Kids, ¿sí o no? Los servidores de templo, los que están allá afuera en el banco de alimentos, o ahora los que tuvimos la oportunidad de ir a Santiago, dígame, no, ustedes vieron cómo estaban las caras, ¿verdad? Primero, ¿a dónde van? A Santiago. ¿De dónde vienen? De Santiago. Cansados, porque servir, hacer el bien es cansado físicamente. Pero quiero que veas Jesús, la actitud que tenía de servicio, porque no tan solo fue en el momento que le lavó los pies, hubo muchísimas partes donde la Biblia habla que él sirvió. Quiero que veas porque dice, luego Jesús les dice a ellos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Parecía como que Jesús les estaba diciendo: yo sé que están cansados, yo sé que tienen mucha hambre, pero era como que la actitud, ahora déjenme, yo los voy a atender. Entonces, si te das cuenta, era el estilo de Jesús. Juan capítulo 21, versículo 9, otro ejemplo donde Jesús, cuando los discípulos desembarcan, dice que Jesús ya les tenía preparado. Dice, al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima. O sea, ya les tenía su pescadito hecho. ¿Quién lo hizo? Jesús. Dice, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. O sea, Jesús me habla esto de que Jesús los atendía y no por eso dejaba de ser Dios, no por eso dejaba de ser rey. Si te das cuenta, el lavado de pies no es lo único que Jesús hizo. Ahora, ¿qué es el servicio? ¿Qué es el servicio? Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Ponme mucha atención porque aquí dice que una manera digna de vivir el evangelio, o la manera más digna de vivir el evangelio, es servirnos los unos a los otros.
Cuando una persona no está sirviendo, no está viviendo de una manera digna. Voltea al que está al lado, codéale, le te están hablando. Entonces, la manera más digna de vivir en el reino de Dios es el servicio. Porque una vez más, recaigo en lo mismo, debe ser un estilo de vida. Más que unos momentos, tiene que ser un estilo de vida. ¿Qué actitudes debemos de tener cuando servimos? Aquí viene lo bueno. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Las actitudes correctas cuando nosotros servimos, donde quiera, en la casa o en el taller o en la oficina. Donde sea, no nada más en la iglesia. Ah, qué buena medicina. Entonces, en todos lados, las actitudes correctas, dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Voltea al que está al lado, dile con humildad. ¿Y qué es la humildad? Ojo acá. Dice aquí la Biblia que la humildad es cuando tú consideras a los demás como superiores a ti mismo. Es más, ojo, ponme mucha atención. No siempre quiere decir que las demás personas son superiores a ti mismo, porque Jesús era superior a los discípulos, pero Él los consideraba como superiores. Entonces, si nosotros al servir tenemos que considerar a las personas como superiores a nosotros mismos. Eso no tiene nada que ver con la posición, eso no tiene nada que ver con el rango, ni tiene nada que ver con el grado o con el lugar. No sé si me explico. Es una actitud de nuestro corazón. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Di conmigo, no ser egoísta. Regularmente la mayoría de las personas se preocupan solo por uno, el yo. Y no pensamos en los demás. Entonces el amor, dice la palabra de Dios, que no es egoísta. Cuando tú amas, tú sirves. Y cuando sirves no tan solo piensas en ti, sino piensas en los demás y lo haces con humildad. Ahora, cierra aquí con lo siguiente. En el versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. La actitud de nosotros debe de ser como la de Cristo Jesús. Ojo acá, ¿cuántos matrimonios hay aquí? El secreto de un buen matrimonio es el servicio. Si tú consideras a tu esposo o a tu esposa superior a ti, no precisamente porque lo sea, sino porque tú quieres servir, siempre tratarán y llevarán la fiesta en paz porque el servicio hará que cada uno se sienta mejor con el otro. No sé si me explico. Y a veces, como yo te decía el domingo pasado, sí hacemos acepción de personas, porque a veces tratamos a alguien más mucho mejor que a los que tenemos en casa. Es como si, por ejemplo, tú invitaras a comer a Brad Pitt. Tú dices, ala, es que le tengo que servir a mi esposo. Ay, ya estoy harta. Mira, tú cierra los ojos, imagínate que es Tom Cruise. Superior. Y vas a ver si no le vas a servir bien. Entonces sí hacemos acepción de personas, porque si llegara Tom Cruise a tu casa, lo atendería súper bien. ¿Y por qué a tu esposo no? Suena a risa y a lo mejor a los esposos como que no les gustó mucho, pero es un ejemplo, es para que los valoren, todavía que les estoy echando porras, hombre. Y bueno, 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Cuando veo en Filipenses que dice no hagan nada por egoísmo, por vanidad, ahorita leemos 1 Corintios. A veces o hay personas que pueden estar haciendo lo mismo, sirviendo en lo mismo, pero con dos corazones distintos. Hay quienes buscan realmente el bien de los demás, el bien común, pero hay quienes solamente buscan reconocimiento, posición, fama, poder, riqueza. Es triste, pero lo hay. Ahí es cuando el apóstol Pablo decía, algunos a la verdad predican a Cristo por amor, pero otros lo hacen por envidia. Por todo y todo decía,
Lo mejor de todo es que se predique a Jesucristo, no importa. 2 personas haciendo lo mismo, pero con una intención diferente. Nuestra intención siempre debe ser los demás, el bien de los demás. Nunca servirnos a nosotros mismos, sino servir a los demás. No buscar el bien tan solo de nosotros, sino buscar el bien de los demás. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Un don que Dios te dé, un don que Dios nos dé, nunca es para, ¡ay, qué bien predico! No, nunca. No es para precisamente que recibas un reconocimiento, sino es para que tú pongas ese don al servicio de los demás. Hay personas que son bien serviciales. No se pueden estar quietos. Están buscando a ver en qué sirven, pero nunca debe ser para que me vean o para ver cómo me reconocen. Siempre debe ser, voy a poner este don y este servicio a los demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las intenciones de nuestro corazón, y porque los dones son para la edificación de la iglesia. Es para la edificación de todos. Voltea al que está al lado, dile, es para la edificación de todos. Colosenses 3:22, y con esto termino. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Aquí la palabra esclavo quiere decir trabajador. Si tú estás en una empresa, tu jefe te esté viendo o no te esté viendo, hazlo, dice otra versión, dice, hazlo como para el Señor, ¿verdad? Hazlo como para el Señor. Es parte de la integridad, es parte de la integridad del corazón. Y dice, y por respeto al Señor. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si Jesús fuera tu jefe en tu empresa? ¿Darías más resultado? ¿Trabajarías más o seguirías igual? ¿Qué pasaría si en lugar de tu esposo le tuvieras que servir la comida a Jesucristo? ¿Te esmerarías más o lo seguirías haciendo como lo estás haciendo? ¿Qué pasaría si en lugar de tu esposa tuvieras que atender a Jesucristo? La actitud. ¿Tratarías mejor a tu esposa o la seguirías tratando igual? ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es un estilo de vida que aquí yo veo que mi Señor Jesucristo practicaba muchísimo con todos los demás. Si no, Él nunca le hubiera lavado los pies a los demás. Filipenses 2, no lo busques, solo lo voy a leer. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 4 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Si se pueden dar cuenta, a veces estamos tan lejos. Tan lejos de tener la actitud de nuestro Señor Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Di conmigo, se rebajó. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Para empezar, desde el momento en que Él se hizo hombre, carne, que vino a pasar hambre, vino a pasar calor, frío, rechazo, maltrato, y a humillarse
Para empezar, yo veo una actitud de un corazón humilde y su estilo de vida era el servicio. Porque el que no sirve, no sirve. Si nos damos cuenta, tenemos mucho que hacer. A veces las posiciones, los liderazgos, sucede lo mismo cuando Jesús decía, los líderes de este mundo, los gobernantes, son prepotentes, humillan. Ese no es el reino de los cielos para nosotros. El reino de los cielos para nosotros es servir a los demás, es pensar más en las necesidades de los demás. Si todos en esta iglesia, si todos en esta iglesia tuviéramos ese sentir, nuestra ciudad sería otra. No sé si me estoy explicando. Si todos tuviéramos ese sentir de servicio en nuestro estado sería otro. Si tú como esposa tuvieras ese estilo de vida de servir en tu casa, otra cosa sería tu matrimonio. O al revés, si tu esposo tuvieras ese estilo de vida de servir a tu esposa, tu matrimonio estaría en otro nivel y en otra dimensión. Entonces, si te das cuenta, muchas veces estamos tan lejos de la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Si tú consideras a los demás como superiores a ti, siempre tendrás la humildad. Y no importa lo que te manden a hacer, lo harás con mucho gusto.